Buenas noches. Son las 9 en punto y damos inicio a nuestra primera sesión guía de la semana que nos va a permitir trabajar en este inicio del módulo 5. Agradezco a quienes están presentes ahorita y también a quienes verán la sesión en diferido. Para poder comenzar el trabajo tenemos que tener clara la finalidad. Para poder caminar tenemos que saber a dónde queremos llegar. Por eso pido que en un momentito yo me voy a quedar callado y piensen ustedes cuál es la meta que quieren lograr por estar en prepa en línea. ¿Qué es lo que les trajo aquí? Cada quien en silencio. Es muy probable que la finalidad que ustedes tuvieron al inicio para poder entrar a la prepa en línea sea una finalidad buena. Es decir, algo que produzca un bien para ustedes y también para quienes están a su alrededor. Es muy probable que la meta buena no sea temporal, sino que sea para siempre. Es decir, uno quiere lo bueno, pero también quiere que dure, que no se termine. Y así, si alguien pensó en entrar en la prepa para poder obtener una buena formación que le permitiera pasar a otros grados, estudiar más, prepararse mejor para obtener un buen trabajo, un buen salario que le permita vivir y quizá propiciar algo de bienes materiales a quienes están a su alrededor, seguramente se va dando cuenta que los bienes uno los desea de verdad y sin límite. Después uno se va dando cuenta que las cosas son limitadas, caducan y entonces uno percibe que la educación que uno obtuvo es mucho mejor que cualquier otra cosa que hubiera podido comprar. Los papás de ustedes seguramente estarán muy felices de que terminen siendo bien educados. Y esa es la finalidad entonces más permanente, la finalidad mejor. Les he pedido que piensen ahorita en esa finalidad y sobre todo en las personas a quienes benefician, ustedes, sus papás, su familia, sus hermanos, porque durante este mes es muy probable que aparezcan momentos de cansancio y eventualmente, según he podido ver, hasta momentos de tentación de hacer trampa. Pero miren, si ustedes se fijan en la meta, que es buena y que ustedes tuvieron por su propia iniciativa, entonces, aunque venga el cansancio, podrán mantenerse adelante. Aunque venga la tentación de hacer trampa, podrán superarla, evadir esa tentación y hacer las cosas honestamente. Y entonces, esa era la importancia de considerar la finalidad de estar en la prepa en línea. Una vez que ya tenemos clara la meta, vamos a ver cómo vamos a caminar durante este mes. Y esto que te presento ahorita, tú podrás ver que se repite en todos los módulos de la prepa en línea, que son como tres aspectos principales. En todos los módulos te proponen un modo de trabajar, te proponen formación de actitudes y también te proponen formación de habilidades y conocimientos. De estos tres, uno podría ver que son muy importantes y que están siempre presentes en todos los módulos, en todos los materiales. En todo lo que se te pide y se te dice, hay estos tres elementos: modo de trabajo, formación de actitudes, formación de habilidades y conocimientos. Pero de entre ellos, el principal, el más valioso, es la formación de actitudes. Porque si tú tienes una actitud de atención y de honestidad,
entonces vas a poder aprender el modo de trabajo y de ese modo adquirirás habilidades y conocimientos. Si tienes una buena actitud, podrás lograrlo. Tú vas a ver enseguida estas diapositivas y te las voy a ir explicando. Pero antes vamos a conectar con el módulo anterior, el módulo 4. Seguramente recordarás que viste que el contenido humano se comparte con cuidado y belleza por medio de la palabra escrita. Es decir, viste varios ejemplos de la literatura, pero también viste algo muy particular del lenguaje de nuestra patria. 68 lenguas aborígenes, es decir, que están aquí desde el origen, y además otras lenguas que se añadieron y que ahora son parte de nuestra herencia cultural. ¿Qué es lo que hace que sea válida una lengua? ¿Qué es lo que hace bonito a un lenguaje, a un idioma? Pues que comunique lo valioso. Por eso, si te acuerdas, hasta en la cuarta semana veías que en un ejemplo de una obra de teatro de hace muchos siglos, la experiencia humana era la misma, aunque los hombres de aquel que escribieron eso o que estaban representados en los personajes son de hace muchos siglos, las actitudes siguen siendo actuales. Es decir, podemos ver en esa obra de teatro que era cómica, que las personas que manipulan no educan. Manipulaban el papá, manipulaban el personaje de Sócrates, manipulaban los sofistas. En la realidad, Sócrates era un muy buen educador. En la realidad, en la vida real, en la historia, Sócrates fue un extraordinario educador. Pero en esa obra de teatro que hizo Aristófanes, bueno, pues lo hace pasar como un sofista, como alguien que pierde el tiempo y que manipula. Bueno, allí viste que los que de verdad quieren educar no manipulan y que los que manipulan no quieren el bien de las personas. Hablan y hablan y hablan, pero sin sentido. Bueno, todo este contenido del cuarto módulo lo podríamos sintetizar en esto. ¿Qué es lo que hace valioso al lenguaje, al idioma, a la lengua, al dialecto de mi patria? Y por favor, estimada Marcelle, te pido que me ayudes a leer si estás de acuerdo y con toda libertad. Si puedes abrir tu micrófono y leer los textos que están en el rectángulo verde. ¿Qué es lo que hace valioso al lenguaje? Que reconozca el valor de cada cosa, que diga la verdad, que construya la unidad y que respete el valor de las personas. Muchas gracias. En un momentito de reflexión, por favor te pido que me digas, que nos digas, si estás de acuerdo en eso. De veras, eso que dice en el rectángulo verde, ¿es lo que hace valioso al lenguaje de mi patria? Yo creo que sí, ¿Por qué? pues porque como usted dijo, el lenguaje pues es algo que nos hace particularmente a cada uno, ¿no? Y en este caso pues es a nuestra patria, a nosotros como mexicanos. Y pues como dice, al reconocer el valor de cada cosa o que diga la verdad y que construya la unidad, y pues sobre todo que respete el valor de nosotros como personas, pues hace que un lenguaje, un idioma, o por lo menos nuestro idioma, pues sea valioso. Muchas gracias, Marcella. Estoy completamente de acuerdo contigo y me parece que lo has dicho con mucha claridad. De manera que todo lo que sea un lenguaje que no reconozca el valor de las cosas o que mienta con el valor de las cosas, que diga que algo vale pero de verdad no vale, o el lenguaje que no diga la verdad, o el lenguaje que no construya la unidad, es decir, que provoque la división,
la división de las familias, la división de las comunidades, la división entre mexicanos, o un lenguaje que no respete el valor de las personas, será un lenguaje poco valioso, un lenguaje que no vale la pena ni siquiera escuchar. Y ejemplo de estos lenguajes poco valiosos, pues son las groserías, las ofensas, las mentiras, no solamente las que se dicen en las casas, sino también las que dicen los medios, no los medios de comunicación. Algunos que tienen el micrófono dicen mentiras, o algunos políticos, aunque lleguen a ser como el presidente. Si dicen las mentiras, el lenguaje no es valioso y eso destruye a nuestra patria. Sobre este asunto, que es tan importante y que por eso rescato del cuarto módulo, vamos a seguir trabajando. De hecho, el quinto módulo, que se llama argumentación, es como darte las herramientas para que tú utilices el lenguaje adecuadamente, para que tú utilices el lenguaje con valor. Vamos a ver esto con más detalle. En relación con el modo de trabajo que te conviene para toda la prepa en línea, te propongo este. Vamos a construir un ambiente digno escribiendo bien. Cada uno de nosotros tiene que mejorar siempre, toda la vida, si uno se esmera por escribir con No se escucha eso. Muchas gracias, Marcella. ¿Ahora sí se escucha? Sí, ya se escucha. Qué bien. Fíjate que no sé por qué razón esta maquinita va cambiando así y no avisa cuando deja de funcionar el micrófono. Pero continúo entonces. Bueno, ¿tú captaste la última idea que se escuchó? No, nada más hasta iba a empezar a decir lo de mayúscula inicial y todo eso, pero no se escuchó. Ah, muy bien. Bueno, decía que quien se esmera en escribir con la mayúscula al inicio de las frases o al inicio de los nombres propios, ayuda a construir un ambiente digno, pero también lo ayuda a construir quien ocupa los signos de interrogación al principio y al final. Por eso hacía esta mímica. En el español se utiliza así, al principio de la frase, al final de la frase, pero también los signos de admiración, al principio y al final. Quien se esmera en escribir así, utilizando bien el español, hace un ambiente digno. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué es eso de ambiente digno? Pues que es un ambiente en el que está escribiendo reconoce que la otra persona que va a leer es una persona de alta dignidad. Es una persona inteligente que merece mi esfuerzo. Dignidad es lo mismo que valor. Y entonces si uno piensa que la otra persona es muy digna o muy valiosa, es como si dijera, el valor de esa persona es tan grande que por eso puedo decir que vale la pena que yo me esfuerce. Aunque a mí me cueste trabajo esforzarme, aunque a mí me dé pena, me dé pesar esforzarme, esa pena vale la pena porque aquella persona es valiosa, es digna. Y entonces, por eso también están los otros detalles, como el de no utilizar los signos que no son letras, como el signo de la arroba. Aunque lo utilicen profesionistas o comunicadores, no es correcto. La arroba no es una letra y por lo mismo no suple a las vocales A ni a la vocal O. Y entonces, pues, ahí no hay que utilizarla a la hora de escribir.
También reconoce la dignidad de la otra persona quien acentúa, se esmera en acentuar. Esto puede ser un poco trabajoso y se adquiere solamente con la práctica, pero es muy bueno y sobre todo se nota quien se está esmerando en hacerlo bien porque sabe que la otra persona lo merece. En fin, este es un detalle de trabajo que recomiendo que tengas durante todo este mes y también a lo largo de la prepa en línea. ¿Qué resulta de escribir bien procurando un ambiente digno? Pues que entonces ese modo de escribir se nota en los foros, tanto en el foro aprendiendo de cada semana como en el foro de integración de la cuarta semana. En estos foros, el desafío es ser breves y claros con esta finalidad. Si uno es breve y claro en sus comunicaciones, entonces no cuesta trabajo leerlas. Y si no cuesta trabajo leerlas, entonces los demás te pueden leer, te pueden escuchar, te pueden atender. Por eso conviene esforzarnos en ser breves y claros. Por escribir bien y por ser breves y claros, uno genera un ambiente de confianza, de respeto, de alegría y de gusto por el trabajo. Uno genera un ambiente de esfuerzo honesto, porque se nota la intención hasta en la manera de escribir. Como tercer detalle, además de escribir bien para construir un ambiente digno, de ser breves, claros y precisos en las comunicaciones, sobre todo de los foros. Un tercer elemento es ejercitar y mejorar el uso de nuestro idioma, reconociendo que nuestra cultura mexicana tiene 3 raíces: la raíz prehispánica, la raíz africana y la raíz hispánica. Cada una de estas 3 raíces culturales es una herencia de enorme valor que está puesta allí nada más para que nosotros la aceptemos. Una herencia valiosísima. Es como si te pusieran en las manos un tesoro que te permitiría vivir para todo momento. ¿Tú aceptarías un tesoro enorme? Yo creo que sería muy bueno aceptarlo, pues ese tesoro enorme nos viene por la cultura prehispánica, con el idioma náhuatl y además otros que todavía tenemos presentes. Pero también nos viene por la cultura africana, que heredamos de las personas que fueron traídas precisamente para que suplieran el trabajo de los indígenas. Esas personas también nos heredaron su cultura y se nota en palabras como, déjame recordar, ya sé, la palabra timbón, que significa como panzón. La palabra timbón es de herencia africana. La palabra marimba es de herencia africana. La palabra samba, eh, déjenme ver qué otras hay. Sería muy interesante que ustedes buscaran en la red palabras del español cuyo origen es africano. Y van a ver que la cultura africana tiene mucha, mucha riqueza que nosotros hemos visto y que si no la tomamos se va a perder. Igual la cultura hispánica. De esta cultura nos viene el latín, el griego, el árabe y otros idiomas. Y con los idiomas nos viene toda una manera de ver la vida y una literatura enormemente rica, igual que del náhuatl. Bueno, pues toda esta cultura tiene 3 elementos que no podemos olvidar. Pongámoslo así. Estos 3 elementos son como las raíces de un árbol. Y si nosotros le quitamos al árbol alguna raíz, ¿qué le pasa al árbol? Muere. Se hace débil. Exactamente. Lo has dicho mejor, Marcelle.
se hace débil. Cualquier viento lo tira, cualquier moda o cualquier manipulador mentiroso lo echa a perder. Nuestra cultura mexicana ahorita, así como la vivimos ahorita, está ya un poco echada a perder precisamente porque no hemos tomado la herencia que nos corresponde, no la hemos conocido y por lo mismo dejamos que cualquier artista con sus canciones la barra. Si son canciones en inglés o en español, difícilmente ocupan bien el idioma y yo no he visto el caso en que rescaten la herencia cultural. Bueno, sí, algunos, pero ni siquiera los que vivieron nuestros papás, como los ídolos charros, o los tríos. Ay, usaban el lenguaje, pero no de una manera valiosa. Y eso ha hecho que a nosotros ya no nos guste mucho usar ese tipo de lenguajes por cursis o ridículos o machistas. Y entonces, pues ya no quiere uno usar esos lenguajes. Pero de nosotros depende conocer bien nuestro idioma para aprovecharlo y descubrir la riqueza cultural que nos corresponde y de la cual podemos apropiarnos. Hasta aquí, esos tres elementos son una propuesta de aquí para toda la prepa. Ahora, una recomendación es que desde el principio de la semana guardes las rúbricas de las actividades integradoras, las instrucciones de las actividades integradoras y también los recursos de la semana y la guía de la semana. Si tú los guardas y ocupas, digamos, bueno, no sé cuánto tiempo, dependiendo de los dispositivos, media hora, una hora, quizás hasta un poco más. Si tú guardas, y de pronto en la semana deja de funcionar la plataforma de prepa en línea, o se te va el internet, tú de todas maneras podrás tener los elementos para poder cumplir con tus actividades y nada te va a detener. Te recomiendo que guardes todo. Además, guardar las rúbricas te permite ver qué tan bien te está calificando el asesor virtual de este módulo y de todos los demás, ¿eh? Porque entonces tú podrás ver si está haciendo una retroalimentación con base en la rúbrica y si el número de la calificación corresponde a los puntajes que están señalados en la rúbrica. Por eso conviene guardar las rúbricas, para que tú veas si estás siendo calificado tu trabajo con justicia. Y por último, un quinto elemento de trabajo, que también es una sugerencia, es que ocupes tus trabajos como espacio de creatividad libre. Aprovechando que no los tienes que imprimir, conviene ponerles imágenes, diseños, colores, junto con tus datos en una portada. Si tú lo haces así, podrás ir experimentando formas nuevas y sobre todo estarás reforzando el hábito de hacer todo bonito, de hacer que todas las cosas queden mejor que como las encontraste. Todo lo que pase por tus manos que termine siendo mejor. Esa es la intención. Hasta aquí quisiera preguntar, Marcelle, si se entiende más o menos la propuesta de trabajo para este mes y que te puede servir para el resto de la prepa en línea. ¿Estos 5 elementos quedan claros? Sí, asesor, sí se entendió bien. Gracias, Marcella. Oye, ¿y qué opinas de ellos? Pues
que sí, los 5 puntos que usted nos dijo son muy importantes porque eso de guardar los archivos y toda la cosa, pues yo no lo hacía. Pero como usted dijo eso, hacerlo, pues va a ayudar a que si llego a tener algún problema, ya sea con el internet o incluso con la plataforma, pues ya no, no por eso no vaya a entregar mis trabajos y eso de tener una buena escritura, mejorarla, pues es algo que sí puedo poner más en práctica. Perfecto. Muchas gracias, Marcella. Oye, ¿y cómo pronuncio tu nombre? Marcel, Marcel. Muy bien. sí, Gracias. gracias. Muy bien. Bueno, pues para esta sesión quisiera que viéramos qué es lo que nos piden del foro aprendiendo y de las actividades integradoras, pero de una manera eh, precisa. Es decir, no voy a repetir las instrucciones que ustedes pueden ver en la plataforma, sino que voy a indicar algunos detalles que conviene tener en cuenta. Además, quisiera que viéramos, precisamente para poder elaborar correctamente las dos actividades de esta semana, los tipos de escritos que te han pedido en los módulos anteriores y del tipo de escrito que te van a pedir durante este módulo. Y finalmente, hablaremos un poco acerca de estos conceptos para aclararlos. Y esto va a ser muy breve y voy a intentar que sea muy preciso. Pero el concepto de opinión, el concepto de juicio, el concepto de argumento y el concepto de tesis son algunos que te van a estar pidiendo durante este mes y en particular desde la primera actividad. Y entonces por eso conviene tenerlos muy claritos. Vamos bien. Ahora, Marcel, por favor, te pido si me ayudas a leer el rectángulo rosita en un momentito, porque este es el foro aprendiendo, cuyo título es Argumentar para convencer. Y en el rectángulo rosita se nos indica de qué se trata. Por favor, ¿nos puedes leer? Dice, cuenta las circunstancias de tu vida en las que el uso de argumentos puede ayudar a que tus ideas sean convincentes o a que las ideas de otro te convenzan. Muchas gracias. ¿Tú crees que esta idea, esta instrucción sea clara? Sí, Muy bien. Sí. Es nada más que cuentes en qué momentos de tu vida pues has tenido que argumentar. Ahora, para ayudar a saber esto de argumentar, cómo ha sido y en qué momentos pudiste haber aplicado la argumentación, bueno, pues están las preguntas que transcribí en el rectángulo morado y que son las mismas que están en la plataforma. De manera que ahorita en un momento en que yo me voy a callar, te pido, Marcella, que las leas en silencio, con calma, con tu tiempo, y luego me digas si se entienden bien las preguntas o si hay alguna palabra o concepto que convenga aclarar. Me quedo callado. Voy a quitar este. ya. Muy bien, Marcel. ¿Y qué encuentras de esas preguntas? Pues en la primera sobre en qué ocasiones los argumentos me han salvado de situaciones difíciles, pues yo creo que en este caso de los argumentos, pues me ha ayudado con algunas tareas que he tenido que hacer, sobre todo sobre el módulo 4 el anterior que tuve, donde pues hablaba mucho sobre argumentar y sobre todos esos temas. Y sobre la pregunta 2, ¿en qué situaciones, cuando dice en qué situaciones la falta de argumentación de alguien ha hecho que pierdas confianza en lo que dice sobre, o sea, que me contó sobre algo o cómo sería? Sí puede ser, sí puede ser. Como que eh, imagina que algún profesor
en alguno de los grados de la escuela, les haya mencionado, por ejemplo, Benito Juárez fue un héroe como nunca jamás ha habido en la historia. Y alguno de tus compañeros o tú misma, que son muy inteligentes, hubiera preguntado, ¿por qué dice eso? Y este maestro o maestra hubiera respondido nada más, pues porque así es, porque lo digo yo y así lo dicen todos los libros, y ya, y así te lo aprendes. Te están dando una respuesta a la que le falta argumento. Y cuando uno escucha ese tipo de respuestas, ¿a poco no te pasa que dices, bueno, pues si así es, entonces, pues a ver, a ti tú cómo responderías a una actitud así? Pues yo no le creería, Así es, porque no me está explicando con totalidad lo que pues debería de explicar. así es. Bien visto. Pues a eso se refiere la segunda pregunta. Ujú. Y no me acuerdo si en la plataforma hay algunas otras preguntas, pero me parecía que estas eran importante mencionarlas. Sobre la tercera cuestión, ¿tú tienes todo claro? Sí, todo claro. Yo creo que sobre las noticias o publicidad o discursos políticos, yo creo que no. No. Bueno, no veo muchas noticias o presto mucha atención a esos temas. Bueno, un consejo es que sí las veas, pero acompañada de tus papás, es decir, de alguien que tenga un criterio formativo y que quiera tu bien y que te permita, que te acompañe para evidenciar las mentiras y para optar siempre por lo que sea verdadero, porque estamos llenos, Marcel, estamos llenos de cosas feas. Pero bueno, hasta aquí, en relación con la actividad que se llama del foro aprendiendo, ¿hay alguna pregunta? No, ninguna. Muy bien, entonces, ahí. Ahora, para poder hablar de las dos primeras actividades de la semana, cuyos títulos están aquí, que vamos a ver con más detalle, quisiera enfatizar en que antes de hacerlas, conviene revisar con mucho detenimiento y tomar apunte de los recursos de la semana. Todos están muy buenos y te van a dar mucha información. Y si tienes este buen hábito de tomar apunte, de captar por escrito lo que vas entendiendo, entonces esos contenidos te van a generar preguntas que es mejor que las confrontes, que se las hagas a este asesor virtual o al siguiente asesor virtual o al supervisor o a la tutora o a tus papás o a otras personas, pero nunca quedarse con las preguntas. Aun cuando parezca que enseguidita se responden, conviene inclusive escribir las preguntas para después hacerlas. Si uno toma apunte de los recursos, se apropia de los contenidos. Y con este gesto y con el verbo apropiar, estoy queriendo significar lo que un maravilloso verbo en español significa, que es el verbo aprehender. Aprehender así con H intermedia es el verbo que utilizamos cuando decimos que la policía aprehendió al delincuente. Aprehender es, mal dicho, agarrar. Nosotros no agarramos porque no tenemos garras, ¿no? Pero cuando decimos agarrar, estamos queriendo decir como sujetar con fuerza. Ya no te me escapas. Bueno, pues de ese verbo aprehender viene lo que nosotros
continuamente trabajamos en la escuela. Uno va a aprender, no solamente a aprender información, sino sobre todo a aprender la verdad, la realidad de cómo son las cosas. Y entonces en estos contenidos que están en los recursos de la semana, vas a poder aprender muchas cosas y conviene por lo mismo tomar apuntes. Bueno, en ellos hay algo que no se dice en este módulo, pero que sí se estuvo diciendo en los anteriores, que es el de los tipos de escritos. Y vamos a ver para poder comprender mejor qué es lo que nos piden en la primera actividad integradora y en la segunda actividad integradora. Y bueno, tú recordarás que hace algunos módulos, hace algunas semanas, te decían que si leías un artículo, por ejemplo podías identificar si era un artículo de divulgación o de divulgación científica o de un texto periodístico o un texto de varios tipos, ¿no? Bueno, y que tú al leerlo podías tomar algunas ideas tal cual de ese texto y ponerlas por escrito. Cuando uno pone las ideas principales del escrito que uno ve y las escribe, pero de una manera muy breve, donde nada más se mencione lo esencial, está escribiendo un tipo de texto que se llama sinopsis, que es el mismo tipo de texto que nos presentan eh, las películas que antes venían en las cajitas y ahora se ofrecen por una distribución por internet. Pero tú recordarás que hay textos muy breves que te dicen como de qué se va a tratar. Son 1 o 2 renglones y ya, eso es una sinopsis. Las sinopsis tomaron en cuenta las ideas principales y las escribieron muy brevemente. Pero si alguien quiere poner un poco más de información, pero solo las ideas principales, no las secundarias, no los contextos, no los detalles y anécdotas, sino solo lo esencial, pero un poco más, entonces estará haciendo una síntesis. La síntesis tiene como diferencia que es un poco más extensa. Y si todavía quiere poner un poco más de información esencial, principal, pero más explicada, lo que estará haciendo por escrito sería un resumen. De manera que fíjense, ahorita ya vimos que sinopsis, síntesis y resumen son tipos de texto que toman las ideas principales y que se expresan tal cual la información. Creo que no lo dije muy bien. Lo voy a tratar de decir mejor. Estos escritos expresan tal cual la información que se está viendo. Poníamos como ejemplo un artículo, pero también podría ser una obra de teatro. Se puede hacer sinopsis, síntesis y resumen. O también podría ser una obra plástica como una escultura. Uno puede hacer una sinopsis, de manera entonces que cual sea la realidad que uno tenga enfrente, uno puede hacer de ella un escrito que tome las ideas principales y que se extienda en cualquiera de estos 3 modos, o como sinopsis, o como síntesis, o como resumen, teniendo en cuenta son ideas principales y se dicen tal cual. Así como vienen de la fuente, así se dicen. Uno no le añade nada. Si acaso le busca una redacción coherente, pero uno no le añade sus propias ideas a ninguno de estos 3 tipos de escritos. Pero hay otros tipos de escritos que veremos enseguidita. Solo para mencionar ahorita sobre el tercero de los mencionados, que precisamente fue muy trabajado en el módulo 4,
uno tenía que atender a la lectura. Uno tenía que extraer las ideas principales y después escribirlas con una buena redacción. Así se podían expresar las ideas principales de un texto en un resumen, realizando estas tres actividades que se ven allí: atender, extraer y escribir. Si esto hacíamos en un resumen, con mayor razón habrá que hacerlo en los tipos de escritos superiores que se nos piden ahora. Hay precisamente algo que no se pide en el resumen, es cortar palabras y juntarlas. Eso no es resumir. Pero de esto me parece que ya tienen ustedes mucha claridad. Lo que nos van a pedir ahora en este quinto módulo son ensayos. Y los ensayos son muy divertidos porque son escritos en los que uno puede expresar con toda libertad no solamente la información de lo que uno ve o uno lee, sino su propia perspectiva. Es decir, el ensayo es más que un resumen. Y por lo mismo, menos se puede admitir que en el ensayo haya fragmentos de la información como quien la toma o la corta y la pega tal cual. Eso no se admite en un ensayo. En los ensayos se expresa una valoración personal. Es decir, ustedes lo vieron en la última semana del módulo 4, donde les pedían una reseña. Y entonces tenían que poner el título del texto que estaban reseñando, las características, como el contexto o la intención del autor, y también un juicio personal sobre la forma en que el autor trataba el tema. Es decir, que se utilizaba un lenguaje claro o un lenguaje oscuro, si era fácil o difícil de entender, si era un texto dedicado a la mayor parte de la población sin conocimientos específicos, o si se refería, perdón, si era dirigido a una parte de la población que tuviera solo conocimientos muy particulares. Ese tipo de juicio de la forma en que el autor trataba el tema, ustedes lo tuvieron que hacer. A ese se le llama reseña y ya añade nuestro propio juicio personal sobre el texto. Pero además de la reseña está el escrito que se llama ensayo. En él podremos expresar nuestro juicio de la forma, pero sobre todo se expresa el juicio de el tema o del contenido que está tratando. Y entonces uno, así como lo está expresado en esta ilustración, uno puede poner en el ensayo más elementos de su propio juicio personal sobre el tema. Ciertamente podrá tomar en cuenta la intención o algunos aspectos de la forma que trata el autor, pero sobre todo, con base en las ideas esenciales, va a expresar su propia apreciación personal de lo que el autor está escribiendo. En síntesis, podemos decir que hay tres tipos de texto en los que se pone la información tal cual, así, comprendida por ti y ya. Y hay dos tipos de escritos en los que se pone la información y además el juicio personal sobre esa información. Y esto da como resultado un escrito que tiene más o menos esta estructura y que ustedes van a ver en el
en los recursos, estructura y desarrollo del ensayo y premisas y conclusiones. Pero un ensayo, digamos que tiene un título, puede tener un subtítulo. El subtítulo está a elección de quien lo escriba, pero tiene una parte inicial, que es la introducción que plantea el tema, el desarrollo, que es la argumentación, y la conclusión, en la que se sintetiza, importante palabra, se sintetiza, se hace una síntesis de los argumentos. Finalmente, el detalle bibliográfico es algo que también ya se va a pedir necesariamente en los trabajos de este módulo. Ahora bien, en la sección del desarrollo, decimos que se pide la argumentación, es decir, la exposición ordenada y lógica de las ideas. Sobre esto de argumentar, es que se trata todo el módulo 5, y esto es lo que vamos a aprender. Aprenderemos a argumentar lógicamente, poniendo ideas ordenadas, ideas principales, y sumándolas en una conclusión. En esta ilustración, en este esquema, he querido poner que un párrafo se refiere a la idea principal o premisa 1, que se suma a la idea principal o premisa 2 y cuyo resultado de la suma es la conclusión. A esto se le llama argumento o también se le llama silogismo, pero llamémoslo ahorita argumento. Esto constituye un párrafo que se añade a otro párrafo en el cual también se suman la idea principal o premisa 1, la idea principal o premisa 2, y el resultado es una conclusión, y se añade también a el tercer argumento, cuya premisa 1 y premisa 2 dan lugar a una conclusión. Esto es el desarrollo argumentativo, el desarrollo argumentado de un texto. Y esto se nos va a ir pidiendo, pero no se preocupen, se va a ir pidiendo poco a poco. Y para llegar a ello, primero tendrás que lograr algunos pasos. Esto que ven ustedes aquí es como una sugerencia de extensión. No me detengo a leerla, sino que ustedes pueden verlo. Vean ustedes la cantidad de frases de la introducción o la cantidad de frases del desarrollo y la cantidad de frases de la conclusión. Esto es una guía, una sugerencia para cuando les pidan a ustedes hacer ensayos, sobre todo de una página. Recapitulando, hay tipos de escritos que recuperan la información esencial tal cual, y hay tipos de escritos que recuperan la información esencial juzgada por ti. No, habrán notado que he estado utilizando la palabra juicio y el verbo juzgar, y no he utilizado ni el sustantivo opinión ni el verbo opinar. Ya desde aquí vamos a hacer una diferencia. Opinar no es lo mismo que juzgar, pero de esto hablaremos un poco más adelante. Una ligera advertencia. No busques en blogs, y te pido que revises lo que dice esta diapositiva y me digas si se entiende. Sí, sí se entiende. Perfecto. Qué bueno, Marcel, que tú y todos los demás lo tengan muy claro. Me he encontrado que a veces hay quien ocupa Brainly, y quien lo ocupa me deja la impresión de que se ha metido
a un vertedero de desperdicios y que ha tomado de lo que otros han desechado allí para ponerlo en sus trabajos. Brainly es el lugar, por lo menos en la versión en español, donde más errores y disparates he visto. Es impresionante. Pero cada respuesta obtenida de Brainly es errónea. No hay respuestas correctas. Es impresionante. No hay respuestas bien hechas. De manera que quien ocupa Brainly para hacer sus trabajos está echando a perder su actividad. De manera que si de por sí no hay que tomar lo que han hecho otros, nunca jamás, menos de Brainly. Bueno, dicho esto, que hicieran ustedes una comparación. Imagínense que les dan a elegir, a ver, ¿cuál prefieres de las cosas que te vamos a presentar? ¿Y cuál quieres tener, sobre todo, para podérsela dar a tu familia? Mira, imaginen que les presentan eso ahorita y que les dicen, mira, estos manjares están preparados con esmero por personas especializadas y además son nutritivos. Y así como estos frijolitos con totopos o las tostadas de camarón o estos que no sé si sean espárragos rellenos o algo similar, pero imagínense unos tacos con guacamole. ¿A poco no se les antojan? Todos estos tienen características similares. Fueron preparados con esmero por personas especializadas y te nutren. ¿Cuál prefieres? ¿Este tipo de alimento o este otro? ¿Cuál quieres tener para darle a tu familia? ¿Cuál quieres tener para compartir? ¿Cuál quieres tener para nutrirte bien? Es el primero. Definitivamente, ¿no? Y entonces, todavía ahorita podemos encontrar en la prepa en línea CEP que los recursos están preparados con esmero por personas especializadas y te nutren. Es verdad que algunos de ellos pueden tener algunos errores o uno desearía que tuvieran todavía más información y están limitados. Es verdad. Pero todos son buenos y te sugieren dónde obtener mayores bienes. Y además, el trabajo que los asesores virtuales hacemos, sobre todo este que te está sirviendo durante todo el mes, puedes tener la seguridad de que está hecho con esmero y con lo mejor que puede darte. De manera que conviene que el trabajo honesto sea lo que prefieras. Esto, en otras palabras, lo expreso así. Quédate con lo mejor. Lee tú, analiza tú, sintetiza tú, expresa tus propias ideas, no las de otros. Y así terminarás nutrido, fortalecido, como buen estudiante eh, de la prepa en línea, mexicano ejemplar. Bueno, como comentario, ustedes habrán notado que acabo de mencionar estudiante mexicano nutrido. Parece que hablé en masculino, pero no. En la gramática, los géneros gramaticales no son exclusivos de los sexos de las personas. De manera que uno puede utilizar correctamente el género gramatical masculino aplicándolo a los sexos masculino y femenino.
al de los varones y al de las mujeres. Y entonces, en el español no hace falta hacer inventos ni caer en modas raras para referirnos, incluyendo a mujeres, varones y todo tipo de personas. Cuando digo todo tipo, también me refiero sobre todo a quienes no tienen una capacidad visual fuerte y por lo mismo tienen que escuchar, o a quienes de plano tienen que utilizar el braille o tienen alguna otra situación. Ser incluyente significa pensar en todos ellos y en todos nosotros. No son ellos aparte de nosotros, somos todos juntos. Eso es ser incluyente, usando bien el español. Bueno, ya que hemos entendido los tipos de escrito, va a ser más fácil captar qué es lo que se nos pide en la actividad integradora 1, cuyo título es Los argumentos del ensayo. Argumentos del ensayo. Ya supimos qué es ensayo, ya supimos qué es argumento. Pensamiento lógico. Y las instrucciones ustedes las van a ver en la plataforma. Aquí nada más las he puesto así de rápido, ¿no? Tendrán que leer personalmente un fragmento del ensayo enorme que hizo Octavio Paz y que se llama El laberinto de la soledad y que fue publicado después junto con estos otros 2 ensayos. Descargarán el formato o plantilla que hay que llenar y responderán con su propia comprensión 6 cuestiones. La primera de ellas nos pide identificar la tesis central del ensayo. Y cuando decimos tesis, nos estamos refiriendo al juicio que se hace sobre algo. La tesis no es una opinión. La tesis no es ni siquiera cualquier idea principal. La tesis es la idea principal que expresa el juicio del autor. Es decir, la idea principal que comunica lo que el autor está pensando de todo el tema. La postura personal del autor sobre todo el tema. Esa es la tesis. Sobre esto hablaremos un poquito más al final y daré algunos ejemplos. Pero fíjate entonces, ya en la primera pregunta se te pide que pongas la tesis, no cualquier idea, sino que de toda la lectura veas cuáles son las ideas principales. Y de esas ideas principales que tú puedes ir escribiendo, veas cuál es la que cubre todo el tema. Esa va a ser la tesis. Después, en la segunda cuestión, bueno, ya había puesto aquí algunos ejemplos. Decía, la tesis es un juicio o enunciado, pero también es estas 2 cosas. Por favor, Marcel, ¿puedes ayudarnos a leer este primer rectángulo blanco? ¿Qué es una tesis? Afirmación que sintetiza un argumento. Gracias. Oye, y esta misma idea, ¿cómo se puede expresar? Aquí. ¿Qué es una tesis? En una oración breve que expresa una postura. Perfecto. Y aquí hay un ejemplo. ¿Lo puedes leer, por favor? Los mexicanos mienten para protegerse. Muy bien. Esto es una afirmación, dicha en una frase muy breve. Pero quien dice esto ya está expresando su propio juicio, lo que a su juicio es un mexicano o por qué mienten, a su juicio. Esto ya es una tesis. Las tesis pueden ser falsas, como este caso, o pueden ser verdaderas, como otros casos. Por ejemplo, este. ¿Puedes leerlo, por favor? Plagiar es una grave injusticia porque echa a perder el tiempo. Gracias. Este es un juicio que expresa el parecer del autor, expresa la postura del autor. Ese autor está diciendo, oye, es que si
alguien toma las palabras que hizo otro y las hace pasar como propias, está cometiendo no solamente un acto de deshonestidad, sino una grave injusticia, porque echa a perder el tiempo, su tiempo y el tiempo de los demás. Bueno, esto es una postura en relación con el plagio, con una parte de la realidad. Y por lo mismo puede ser considerado una tesis. Luego, aquí ya no aparece la segunda pregunta, que es que te pedían identificar al menos 3 argumentos que plantea el autor, analizándolos y dividiéndolos en sus partes. Esta sugerencia de analizar y dividir en sus partes es muy importante. Y aquí te lo están diciendo. Recuerda que un argumento puede tener más de una premisa. Es decir, los argumentos tienen premisas y conclusión. Voy a ilustrar esto más adelante. Aquí está lo de la tesis. ¿Qué es una tesis? Y antes de ilustrar los argumentos, conviene diferenciar entre afirmación, opinión y argumento. En la cuestión 3 se pide la afirmación que hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana. Cualquier afirmación. Puede inclusive que sea una afirmación que no sea personal de él, sino una afirmación que él ha visto que hacen las personas de algún pueblo o la cultura mexicana en general, etc. Pero es una afirmación que está repitiendo Octavio Paz. Diferente es la opinión propia de Octavio Paz, la que él tiene sobre el mexicano, varón o mujer. Esto de la opinión es lo que te piden en la sección 4. Ahora, fíjate bien en la instrucción 5, que dice, en tu opinión, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Tú, con tu propia opinión, la imaginarás, una principal característica del mexicano. Pero lo que se te pide es que argumentes tu respuesta planteando las premisas y la conclusión. Es decir, ya que contrasta según tu opinión alguna característica principal del mexicano, tendrás que argumentar, poner las premisas y la conclusión de por qué crees que esa característica es principal en el mexicano. Tu propio argumento, muy personal. Después, para explicar tu argumento, se te pide que lo escribas con una redacción cuidada. Y entonces aquí es donde va a aparecer un párrafo extenso, bien explicado. En la parte 6 es el párrafo extenso, bien explicado. En la parte 5 es como el esqueleto de ese párrafo. El puro argumento, premisas y conclusión. Y ya. Si vas a utilizar alguna fuente de información, recuerda citarla con un formato completo. Y te voy a poner en el foro de novedades un material que ya te habían dado en el primer módulo, pero que voy a poner a tu alcance, que es el manual de citas y referencias de la prepa en línea, y además te voy a proponer también otros materiales que te puedan servir. Hasta aquí, Marcel. ¿Alguna pregunta? No, todo muy claro, gracias. Perfecto. Esta fue la actividad integradora 1 y requería de explicaciones extensas. Si hubiere cualquier otra pregunta a lo largo de la semana, conviene que me la hagan por medio de un mensaje en la plataforma. La actividad integradora 2 va a ser más fácil de ver. Sí, ya quedó claro lo anterior. En esta actividad integradora 2, cuyo título es Escribir con argumentos, lo que se pide es que empieces a practicar los ensayos. Y se requiere que escribas un ensayo de 2 cuartillas, es decir, de 2 páginas. Pero no te preocupes.
vas a poder seguir las instrucciones que allí vienen y que son 8. A partir de la lectura de un texto, se pide que tú investigues sobre el mismo tema, pero en otras fuentes, buscando que las fuentes sean confiables. Tú buscarás en otras fuentes acerca del tema que se trata en ese artículo. Después, para guiarte en la elaboración del ensayo, se te hace esta pregunta detonadora. ¿Cuál crees que son los principales retos de la lectura en México en la era del Internet? Esta pregunta detona tu reflexión y entonces tú empezarás a pensar lo que responda a esa cuestión. Con eso que pensaste, se te pide que escribas 3 argumentos, cada uno con sus premisas y su propia conclusión. Para asegurar que los argumentos estén bien hechos, vamos a trabajar con ellos en las 2 sesiones que se llaman espacios abiertos para el aprendizaje y que serán el miércoles, pasado mañana, y el viernes. Allí vamos a trabajar los argumentos para asegurar que todo te salga muy bien. Y después, con esos 3 argumentos, los vas a poder desarrollar, complementar con información y con ellos resultará un ensayo de las 2, con una extensión de 2 páginas, así como se te pida. Recuerdo que la estructura del ensayo la vas a poder encontrar en este recurso y que las 2 páginas que se te piden van a tener una estructura similar a esta, donde el desarrollo tenga 3 argumentos, cada uno con su premisa, que se integra a una segunda premisa, siempre 2 premisas por lo menos, ¿eh? Puede haber 3 o 4, pero por lo menos 2 premisas. Y se suman dando como resultado una conclusión. Y lo mismo 3 veces. Esto es lo que dará como resultado el desarrollo de tu ensayo de 2 páginas. Después, se te pide que grabes un audio, pero en el audio hay que exponer de qué trata tu ensayo. Este verbo es importante. La instrucción número 6 también se puede expresar así como está en blanco. Por favor, Marcel, ¿la puedes leer? No leas tu ensayo, solo expon brevemente de qué trata y menciona los 3 principales argumentos. Perfecto. Y entonces, en la grabación hay que leer tal cual lo que escribiste en las 2 páginas. Perfecto. No hay que leerlo. Lo has dicho muy bien, lo has visto muy bien. Finalmente, el audio se guarda en un almacén virtual o nube y el enlace lo verificas para que a la hora de que yo lo revise pueda acceder al archivo y no haya mayor problema. Voy a poner ahora ejemplos de argumentos. La primera premisa. ¿Puedes por favor leerla, Marcel? No es tu trabajo el que copias y pegas. Perfecto. ¿Y la segunda qué dice? Como no es tu trabajo, solo puedo asignar 0. Muy bien. Esas dos premisas las integro en una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Por lo tanto, si no es tu trabajo, obtienes 0. Muy bien. Fíjense que esto está comunicando efectivamente el mensaje contra el plagio, pero además ilustra la estructura de la argumentación. Aquí estamos hablando de trabajo que se copia y pega. Aquí estamos diciendo trabajo, pero ahora con un nuevo elemento.
0. Dice, como no es tu trabajo, se asigna 0. A la hora de integrar las dos premisas, vamos a retirar los conceptos comunes y nos quedamos con el resto. El resto es lo que integra a la conclusión. No es tu trabajo y por lo tanto se obtiene 0. Esto es un argumento. Esto es un silogismo. Voy a poner otro ejemplo. ¿Nos ayudas, por favor, Marcel, a leer la primera premisa? Plagiar es una grave injusticia. Pierdes tiempo y haces perder tiempo. ¿Y la segunda qué dice? El tiempo es tu vida, es mi vida. Si la perdemos, no se recupera. Por lo tanto, Plagiar es una grave injusticia porque echa a perder la vida. muchas gracias. Ustedes notarán que se repiten aquí algunas ideas, pero esas ideas se integran en la conclusión. Esto es hacer argumentos. El miércoles y el viernes lo veremos con más detalle, pero cuando se pide argumentar o cuando se pide un texto argumentativo, lo que se está pidiendo es un escrito que sea así de ordenado, así de lógico. Esto es mucho más que expresar la propia opinión. Cuando uno expresa su opinión, puede decir las ideas en desorden, puede medio equivocarse, puede poner ejemplos, usar imágenes. Pero cuando uno argumenta, antes ya ordenó sus ideas y las expone así: premisas y conclusión, premisas y conclusión. Eso es argumentar. El orden argumentativo nos permite comunicarnos de una mejor manera. De manera que lo que va a contener su ensayo es algo similar a esto, pero 3 veces. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, gracias. Muy bien. Bueno, recordatorio nada más, hay que citar las fuentes con un formato completo. Aquí dice fuentes, citar las fuentes con un formato completo. Muy bien. Ahí. Los formatos completos como los que les presentaré y verán ustedes en el material que encontrarán en el foro de novedades y avisos. Cualquiera de los formatos completos es adecuado, siempre y cuando esté completo. Permítanme ahora hacer algunas aclaraciones en relación con estos 4 conceptos. Primero, la opinión es una afirmación que se hace con poca seguridad, es decir, con poca certeza. La opinión es una afirmación que se hace con temor a equivocarse. Aquí hay un ejemplo. Dice, creo que los mexicanos mienten habitualmente. ¿Cuál es la diferencia entre la opinión y este juicio? Voy a poner otra vez la opinión. Y Marcel, ¿nos puedes decir, por favor, qué diferencia encuentras? Pues que la primera utiliza la palabra creo y Ujú, la otra la está afirmando que así es. correcto. Muy bien. Con esta indicación que acabas de hacer, ya nos ahorramos muchas palabras. La opinión se hace con temor a equivocarse y es algo muy personal, diríamos subjetivo, mientras que el juicio se hace ya con la intención de mostrar algo como es. Pero repetimos, puede ser que el juicio sea falso, es decir, que no estemos viendo correctamente las cosas como son. Este ejemplo es falso. Ahora,
Los juicios también se llaman proposiciones. Ustedes lo van a ver en uno de los recursos de la semana. Y los juicios pueden funcionar como premisas de un argumento. Decir premisa es decir una función de una idea principal. La premisa es algo principal. Ahora, los juicios pueden usarse como premisas, es decir, ser la primera parte y la segunda parte de un argumento. Este es otro ejemplo de argumento. Por favor, ¿lo puedes leer, Marcel? Los mexicanos mienten para protegerse. Ese comercio es mexicano. Ese comerciante miente para protegerse. Muy bien. Y entonces, aquí hay dos premisas que se integran en esta conclusión. Así como lo habíamos visto antes. Por lo mismo, podríamos decir que el argumento es una suma de juicios. Ahora, uno puede haber expuesto muchos argumentos y al final de todos ellos, hacer un juicio que los sume a todos. Y por eso, ese juicio que expresa toda una postura es al que llamamos, ¿cómo? Como llamamos al juicio que sintetiza toda una postura. Tesis. Perfecto. Y con esto me parece que hemos logrado identificar que estos 4 conceptos hablan de diferentes modos de expresar una idea y por lo mismo de diferentes jerarquías. Por favor, Marcel, ¿podrías decirnos cuál de estos modos de expresar las ideas, la opinión, el juicio, el argumento o la tesis, serían más sólidas? ¿Cómo? ¿Cuál de estos modos de expresar las ideas sería más sólido, más claro, más contundente? Para hacer, por ejemplo, mi ensayo. ¿Sí? Pues yo creo que sería, pues yo creo que podría ser entre el argumento y la tesis, porque entre Correcto. ellos, Casi no te escucho. sí, que entre el argumento y la tesis. Sí, correcto. Lo has dicho muy bien. Y entonces, esto indica con mucha claridad que has logrado el aprendizaje de hoy. Además de haber visto lo que se nos pide en esta sesión, entonces, hemos visto la utilidad de argumentar. Hemos visto que los juicios forman argumentos. También repasamos cuáles son los 5 tipos de escritos que hemos trabajado hasta este momento, dejando claro que en el módulo 5 ocuparemos el ensayo, realizaremos ensayos. Y por último, también vimos que pensar con orden es argumentar bien, no solo opinar. Agradezco mucho la atención que han estado poniendo, la intervención de quienes participaron y también agradezco las preguntas que vayan saliendo a lo largo de la semana y que me expresen en el mensaje, en la mensajería de la plataforma. Por lo pronto, les recuerdo que el próximo miércoles nos volvemos a encontrar. Que pasen buena noche.